inserción de datos y consultas en la base de datos salud y terapias. Una vez abierto nuestro cliente en línea de comandos de MySQL y de haber ingresado la contraseña, el servidor está listo para recibir las sentencias que vamos a utilizar. En primera medida vamos a utilizar la sentencia Show Databases, la cual nos muestra las bases de datos que están actualmente creadas. Si queremos utilizar una de esas bases de datos, utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos. En nuestro ejemplo, utilizamos use salud terapias y el sistema nos muestra que la base de datos ha sido cambiada. Es decir, que ya está lista para recibir todas las sentencias que vamos a utilizar. Este software llamado HeidiSQL nos muestra de forma gráfica la base de datos y la estructura de tablas que están creadas para esa base de datos. Tenemos el nombre, las filas, en este caso todo es 0 porque no se ha insertado ningún registro, el tamaño que tiene actualmente la tabla, la fecha de creación, si se actualiza pues nos mostrará la fecha de actualización, el motor que en este caso es InnoDB, un comentario y el tipo que es tabla. Pueden haber vistas también. Vamos a empezar por hacer un describe de cada una de las tablas que componen nuestra base de datos. Con esto podemos ver todos los campos que están creados actualmente, con el tipo, si es llave primaria, si tiene un valor por defecto, si está nulo o no. Ya vimos el describe de la tabla agendas, ahora estamos viendo el describe de la tabla diagnósticos. Vamos a ver ahora el describe de la tabla empresas. Asimismo, vamos a ver el describe de la tabla entidades. El describe de la tabla especialistas. El describe de la tabla pacientes. El describe de la tabla servicios. Aquí nos faltó el punto y coma final. Es importante colocarlo ya que MySQL no va a ejecutar la sentencia hasta que no termine con ese signo. Ya estamos viendo el describe de la tabla sesiones. Ahora vamos a ver el describe de la tabla terapeutas. Esto mismo que hicimos en línea de comandos, podemos verlo en nuestro software de manera gráfica. Vemos ahí las columnas que componen cada una de las tablas y nos va a mostrar el tipo de dato, si es una llave primaria o si es una llave foránea.
Este software también nos muestra en la parte inferior las consultas que utiliza cada vez que estamos viendo o abrimos alguna de las tablas. Vamos a hacer un describe de la tabla de empresas para ver cuáles son los campos que se necesitan para hacer el insert. Empezamos con insert into empresas, values, va entre paréntesis, colocamos inmediatamente el punto y coma y empezamos a colocar los valores. El primer valor es el ID de la empresa, el segundo valor es la descripción de la empresa. Importante cuando son valores tipo varchar que empiecen con una comilla sencilla. Y por último, el campo o el valor del campo entidades, que es un tipo integer. Aquí nos aparece el primer error. Este error es porque esta tabla está relacionada con otra tabla que se llama entidades. Tiene un foreign key que en este caso es el campo que se llama entidades underline ID entidad. Por lo que primero toca insertar valores en la tabla entidades, perdón, para poder ingresar valores en la tabla empresas que tiene asociada el ID de entidades de la tabla de entidades. Entonces, ejecutamos el comando insert into entidades, los valores, uno que viene siendo la identidad, dos viene siendo la descripción, el segundo campo, importante las comillas sencillas, y por último otro valor integer que es el de ID del servicio. Aquí tenemos otra relación, otra tabla relacionada con otro campo relacionado con otra tabla, por lo que primero toca insertar los valores en la tabla servicios, después los asociamos con la tabla entidades y por último asociamos esa tabla de entidades con la tabla empresas. Iniciamos insertando los valores en la tabla servicio siguiendo la siguiente sentencia: insert into servicios values entre paréntesis, colocamos el primer valor que es el ID y el segundo que es la descripción de ese servicio. Si presionamos enter, aquí nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque el primer valor es una llave primaria y no puede repetirse, por lo que cambiamos el 1 por el 2 y colocamos la descripción. Ahí sí podemos insertar. Vamos con el tercer valor en la tabla servicios. Registro insertado correctamente. Vamos con el cuarto registro. Nuestro quinto registro.
y nuestro sexto registro. Ahora sí vamos a insertar los valores o registros en la tabla entidades. Ahora sí, el primer registro fue ingresado. El error que aparece por llave duplicada. Cambiamos el primer valor de 1 a 2 y ahora sí nuestro registro fue insertado. En este caso insertamos un tercer registro, pero nótese que el ID del servicio es igual al anterior registro, o sea, el número 6, por lo cual se cumple que una entidad puede tener varios servicios asociados de acuerdo a nuestro modelo entidad-relación. Insertamos nuestro cuarto registro. Listo, estamos buscando aquí qué otro ID podemos utilizar. Utilicemos el 1. Nuestro quinto registro. Colocamos el ID 2 para el servicio. Aquí estamos haciendo una prueba, colocando un ID de algún servicio que no exista. Efectivamente nos da el error de que hay un fallo en el constraint, porque ese registro no existe en la tabla servicios. Ahora vamos a insertar valores en la tabla empresa. Vamos con el primer valor.
Aquí tenemos el segundo registro. Un tercer registro. Nótese que aquí el campo que se llama ID empresa nos lo deja repetir. Y después vamos a ver por qué está pasando esto. Como podemos ver, tenemos hasta el momento 4 registros. El primer registro es, el ID es 1, la empresa se llama Aire Caribe S.A. y la entidad es 1. Y los siguientes registros, los 3 se llaman AMS Group. Vemos la estructura de la tabla que tiene los campos ID empresa, descripción empresa y el foreign key. En la pestaña que se llama índices podemos ver que nuestra llave primaria está compuesta por el ID de la empresa y el ID de la entidad, que es nuestra foreign key, es nuestra llave foránea. Por lo tanto, nuestra primary key está compuesta por 2 valores. Y por eso nos deja ingresar el valor 2 veces. Siempre y cuando no se repita ni el mismo ID de la empresa ni el mismo ID de entidad. En este ejemplo estamos viendo que ingresamos el valor de ID empresa, que es el 2, más el valor del 4, que es el ID de la entidad. Y por eso no se pudo ingresar, porque es una llave duplicada, una entrada duplicada, perdón. Ya al cambiar ese ID de 4 a 5 en el valor que corresponde al campo ID entidad, ya el registro pudo ser insertado en nuestra tabla. Entonces vemos cómo nuestra llave primaria está compuesta por 2 valores para el caso de la tabla empresas. Seguimos insertando registros para validar que todo esté funcionando de acuerdo a lo esperado. Aquí nos volvió a aparecer el error de la llave duplicada en el foreign key, que no existe, porque no tenemos ninguna entidad cuyo ID sea 6, y por eso no nos deja ingresar ese valor como ID en la tabla empresas. Tenemos hasta el momento 9 registros en nuestra tabla empresas. Ahora vamos a mostrar la tabla especialista y sus campos. Vamos a insertar los datos
con el comando insert into especialistas values, entre paréntesis, 1, que viene siendo el ID del especialista. El segundo valor es cédula, que también es integer, por lo que no necesita la comilla sencilla. El tercer valor es el nombre del especialista. El cuarto valor es el apellido del especialista. Después viene la especialidad. Y nuestro sexto campo, que vendría siendo el sexo. Ya insertamos el primer valor, no hubo ningún problema. Vamos con el siguiente. Aquí estamos viendo una falla en el diseño de la tabla especialistas, la cual nos está dejando colocar la cédula repetida. Efectivamente, la llave primaria de especialista es ID especialista, pero no tenemos el campo cédula como campo único, por lo que el diseño aquí de nuestra tabla falla. Podríamos hacer el arreglo desde el Heidi SQL, agregar el índice y lo que se necesite, pero necesitamos modificar también el modelo entidad relación que previamente se hizo, por lo que esta modificación la vamos a realizar desde el programa MySQL Workbench, que fue donde inicialmente creamos nuestro modelo entidad relación. Esperamos a que cargue el programa. Vamos a eliminar ese registro que previamente insertamos en la tabla especialistas. Para eso utilizamos el comando delete from el nombre de la tabla, que en este caso es especialista, y le colocamos una condición donde el ID de especialista sea igual a 1. Con eso eliminamos el primer registro. Y verificamos que efectivamente el primer registro fue eliminado. Vamos a ajustar la pantalla del MySQL Workbench para que se ajuste a nuestro video, a la ventana del video que estamos capturando. Listo, ya quedó ajustado. Ahora nos conectamos a nuestro servidor.
Listo, este es nuestro MySQL Workbench. Con esto ya podemos ver la base de datos salud y terapias y vemos las tablas que están actualmente creadas. Vamos a abrir ahora el archivo del modelo que previamente hicimos, que se llama salud y terapias. Lo abrimos y nos muestra la estructura de tablas que están creadas y el modelo o el diagrama de entidad-relación, el cual estamos viendo en este momento. Damos doble clic sobre la tabla especialistas y vemos que efectivamente la columna llamada cédula no es única, por lo que nos está permitiendo que ese valor se duplique. Guardamos el diseño y ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestra base de datos y sincronizar el modelo con la base de datos que está actualmente en nuestro servidor. Vamos desde el menú Database y escogemos la opción que se llama Synchronize Model. Damos siguiente. Siguiente. Bueno, aquí toca seleccionar la base de datos. Ahora sí, vamos a dar siguiente. Siguiente. Y vemos que el único cambio que se va a realizar es sobre la tabla especialistas. Aquí vemos toda la consulta de SQL que se va a ejecutar para hacer la modificación y presionamos el botón Execute. Con esto nuestro modelo ya está sincronizado con la base de datos que están en nuestro servidor. Ahora sí, vamos a ingresar el valor y nos muestra que el campo cédula o cédula ya está duplicada, es una llave duplicada. Insertamos otro valor. Aquí vemos que colocamos el mismo ID del especialista que ya estaba previamente ingresado. Cambiamos el número de cédula y los datos del nombre y el apellido. La especialidad, el sexo y que no se nos olvide cambiar el ID de especialista, que no puede ser 2 porque ya 2 lo tenemos creado en nuestra base de datos. Efectivamente se nos olvidó y salió el error. Vamos a corregirlo inmediatamente. Ahora sí. Vamos a ver los registros, que en este caso serían 2, que están creados en nuestra tabla especialistas. Efectivamente ahí tenemos los 2 registros creados. Bueno, aquí escribí mal la especialidad, por lo que vamos a utilizar el comando update para corregir la descripción. Entonces utilizamos el update, el nombre de la tabla que en este caso es especialista, set, aquí colocamos el nombre del campo que vamos a modificar y que el valor que vamos a modificar, en este caso sería terapia respiratoria. Y colocamos una condición que es donde el ID del especialista sea igual a 2. Con esto solamente vamos a modificar un solo registro. Verificamos y efectivamente ya tenemos cambiada nuestra especialidad, que nos había quedado mal escrita.
Vamos a ingresar ahora a un tercer registro en nuestra base de datos. Efectivamente, entrada duplicada porque el ID que colocamos fue 1 y ya sabemos que ese registro o ese ID ya fue utilizado en un registro anterior. Vamos a hacer un describe de la tabla pacientes para saber cuáles son los campos que componen esa tabla. Y vamos a empezar a insertar los valores correspondientes en dicha tabla. Para eso empezamos con insert into pacientes, que es el nombre de nuestra tabla, values, y entre paréntesis vamos a empezar a colocar los valores que deseamos. En este caso, pues el ID del paciente o ID paciente, que es el primer campo, va a ser 1. El segundo, que es el de cédula, lo colocamos, también es un valor varchar, por lo que debe ir también en comillas sencillas. Entonces ya tenemos el nombre, tenemos el apellido, la dirección, el teléfono, que es varchar, va en comillas sencillas. La fecha de nacimiento, el ID de la empresa y el ID de la entidad. Colocamos la ocupación y por último el sexo. Vemos que aun cuando no le colocamos campo cédula el valor entre comillas sencillas, aún así el sistema lo ingresó. Vamos a hacer un describe de las tablas empresas y entidades para hacer una consulta. En este caso va a ser la consulta con un inner join, en el cual vamos a que el sistema nos muestre no el ID de esa entidad, sino la descripción de la misma. Por lo que utilizamos el select, colocamos los nombres de las columnas que queremos que nos muestre. Importante
que las columnas tengan el nombre de la tabla a la cual pertenece ese campo. En nuestro ejemplo colocamos select empresas.id empresa, coma, empresas.descripción empresa, coma, entidades.descripción entidad de la tabla empresa. Hacemos el inner join con la tabla entidades y con qué campo vamos a comparar. En este caso estamos comparando el campo entidades underline ID entidades con el campo ID entidades entidad de la tabla entidades. Ahora vamos a mostrar o hacer un inner join con la tabla servicios para que nos muestre la entidad con el servicio que presta, pero no el ID sino la descripción del mismo. Entonces seguimos el mismo ejemplo anterior y reemplazamos los valores por los correspondientes. Entonces tenemos select entidades.descripción entidad servicios.descripción servicio from entidades, porque vamos a mostrar las entidades con los servicios que ellos ofrecen. Hacemos el inner join con la tabla servicios on el ID de servicio donde servicios underline ID servicios sea igual al ID servicios. Y efectivamente nos muestra la entidad con el servicio que está prestando. Con esto vemos que nuestro modelo entidad-relación pues efectivamente está haciendo lo que debe hacer y está como bien diseñado. Ahora vamos a hacer un inner join un poquito más complejo porque vamos a unir los valores de dos tablas adicionales. En este caso primero vamos a sacar los valores que necesitamos de la tabla principal, que en este caso es pacientes, por lo que empezamos a seleccionar los campos que queremos que nos muestre en pantalla nuestro cliente. Entonces el primer campo sería el ID de pacientes, por lo que colocamos pacientes.id pacientes, pacientes.cédula, pacientes.nombre, el nombre paciente, pacientes.apellido paciente, colocamos empresas punto descripción empresas, entidad punto descripción entidad,
desde la tabla pacientes, aquí en where, sino inner join, vamos a unirlo con la primera tabla, que en nuestro caso es la tabla que se llama empresas, donde empresas underline ID empresa es igual a el ID empresa. Y el segundo inner join con la tabla entidades, sobre entidades underline ID entidad es igual al ID entidad. Aquí nos aparece un error en el cual la columna empresa.descripción empresa no existe o es desconocida, y eso es porque la tabla no se llama empresa sino empresas, terminado en S. Y lo mismo nos va a pasar con entidades, porque esa tabla o esa entidad o esa columna se llama entidades, no entidad. El error que nos apareció ahora es que hay una cláusula ambigua, y eso es porque el nombre del ID que vamos a comparar en el inner join, o el que estamos esperando que se cumpla, tiene un nombre ambiguo, por lo que estamos uniendo tres tablas, y aquí toca ser muy específico con los campos que vamos a utilizar y colocarles el nombre de la tabla al cual corresponde. Entonces empezamos con el campo que se llama entidades underline ID entidad, que en nuestra llave foránea le colocamos el nombre de la tabla a la cual pertenece, que en este caso es pacientes. Ya cuando ejecutamos nuestra consulta, nos aparecen los dos registros que tenemos en nuestra tabla paciente con la descripción de la empresa y de la entidad. Bueno, espero que les haya sido de todo agrado este video tutorial, y nos vemos en una próxima ocasión.